Muchas gracias, doctor Silva. Para mí es de verdad un honor que me vuelvan a invitar aquí a la Clínica Shayo a participar de este interesante simposio. Me corresponde a mí hablar sobre infecciones en trasplante cardíaco. Lo primero que quiero mencionar es la evolución a través de los años, específicamente cómo ha sido la supervivencia del trasplante cardíaco, básicamente para mostrar que hemos avanzado bastante. En 1970 la expectativa de vida era de una semana y ya en 1974 ya era de un año y al 2000 teníamos una supervivencia del 50% de 10 años. Y estos son datos más recientes, la siguiente década ya hay una expectativa de vida de 13 años, aproximadamente entre 10 y 13 años. Ese es el escenario actual de supervivencia en los pacientes con trasplante cardíaco. ¿A quiénes se trasplantan? Entonces es un poquito diferente el escenario del trasplante cardíaco con respecto al trasplante renal. Aquí el paciente está un poquito más comprometido, porque ustedes ven que el que necesita trasplante, ustedes lo pueden ver en la gráfica, generalmente es un paciente que ya está con síntomas refractarios, que requiere una intervención especial, está en un estadio D, ya en ese momento el paciente está hospitalizado y requiere de inotrópico permanente para sostener su vida, y incluso muchas veces el paciente es necesario iniciarle soporte con dispositivos de asistencia ventricular. Este es el escenario que a veces nos vemos enfrentados en la clínica, y seguramente acá en la Shayo lo entienden muy bien, porque también tienen este soporte que es el dispositivo de asistencia, el ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation, y el dispositivo de asistencia ventricular. Entonces, como ven, es un escenario diferente, es un paciente totalmente poliinvadido. Esta es una foto real de allá de la institución, es un paciente que generalmente tiene unos catéteres especiales. Usualmente ese paciente también se encuentra en hemodiálisis, es un paciente bastante complejo y ese paciente es el que vamos a tener que trasplantar. Y si a eso le sumamos, y no voy a entrar en detalle porque pues ya la doctora Vargas ya mencionó muy bien todos los mecanismos de inmunosupresión, pero si a eso le sumamos a ese paciente, pues el golpe final que le damos con los inmunosupresores a través de específicamente del impacto que tienen sobre las células T del sistema inmunológico, pues vamos a ver que ponemos en riesgo muy evidente al paciente con trasplante cardíaco para una infección. Y siempre jugamos con ese riesgo y ese balance que ya lo han mencionado previamente en las exposiciones anteriores, para evitar el control del rechazo, que también en el trasplantado cardíaco generalmente es en los primeros días. Es muy importante ese componente para controlar el rechazo en los primeros días en este escenario, y evitar la infección y la toxicidad de esos medicamentos. Tampoco me voy a detener mucho aquí porque ya la doctora López mencionó previamente en su exposición la epidemiología de acuerdo al tiempo, pero sí es importante siempre tenerla en cuenta de acuerdo al tiempo del trasplante, y pues vamos a tener diferentes infecciones si es en el primer mes, si es del primero al 6 meses o más de 6 meses. Y esto no es algo estático, es algo dinámico. Vemos que muchas veces no se presentan estas infecciones así, y en la medida en que quitamos las profilaxis, pues vamos a ver infecciones en ese momento. En cuanto al tamizaje de los posibles donantes, es muy importante hacerles un tamizaje bastante amplio. Ustedes lo pueden ver acá, hay que hacerle pues todo el panel de serologías para hepatitis, hay que hacerles VIH, hay que hacerles anticuerpos contra citomegalovirus, contra Epstein-Barr, contra herpes, contra HTLV, anticuerpos contra toxoplasma, contra Chagas, BRL, hacer hemocultivos en algunas ocasiones, urocultivo a los pacientes. Pues no aplica para acá serología de coccidioides, serología de estrongiloides desafortunadamente no tenemos, y también West Nile virus tampoco. A los candidatos, a estos candidatos también tenemos que hacerles un panel pretrasplante bastante amplio que incluye básicamente lo mismo, pues también tenemos que hacerles imágenes amplias para saber que no tienen una patología subyacente y poder trasplantarlos. Y en ocasiones nos damos cuenta
que se contraindica el trasplante, específicamente si tienen HTLV. En Colombia pues hay algunos pacientes que se detectan, en nuestra institución ocurrió y pues se contraindicó porque la paciente era positiva para HTLV y se confirmado, y pues afortunadamente hubo una alternativa y se implantó el primer corazón artificial, el HeartMate, ahí en la fundación en el año 2014. A este año ya se le ha podido ofrecer esa alternativa a los pacientes que no se pueden trasplantar y ya se les ha podido ofrecer a 7 pacientes como terapia definitiva. Todavía no estamos en un escenario de terapia puente del HeartMate para llevarlos luego a trasplante cardíaco por los costos básicamente, por lo que cuesta aproximadamente 500 a 1.000 millones un dispositivo de estos. Entonces obviamente en este escenario de crisis económica en que se encuentra la salud, pues es negado por las EPS. La vacunación pretransplante cardíaco pues también es muy importante acá para mencionar. La influencia anual, hay que reforzar pues también la EPT, el neumococo, hepatitis B, el papilomavirus hasta la edad de 26. También si el paciente sabemos que por lo menos va a transcurrir más de 6 semanas idealmente, pues podemos colocar la vacuna MMR y también la de varicela zoster. La profilaxis ya específica está basada en el agente. Damos una profilaxis perioperatoria y también obviamente una profilaxis específica ya para los patógenos que sabemos que tenemos que cubrir, para cándida, para aspergillus, para neumocistis, para mycobacterium tuberculosis si es necesario, toxoplasma, listeria, citomegalovirus, herpes y varicela. Básicamente contra estos agentes es que siempre estamos teniéndolos en cuenta. Obviamente también hay una profilaxis basada en el riesgo y si el paciente está bien en la comunidad, está en el hospital desde hace mucho, está multiinvadido, ya está colonizado previamente por germen multiresistente y con eso evaluamos ese riesgo de resistencia a la profilaxis que le vamos a ofrecer. Entonces en ese escenario siempre jugamos. Por ejemplo, si está ya el paciente pues con una colonización por estafilococo aureus y resulta ser resistente a oxacilina, entonces pues tamizar y decolonizar en pretrasplante cardíaco, pues eso ya está resuelto, ya hay una recomendación mundial de la salud que ustedes saben, publicado en Lancet del año pasado, y pues ese panel recomienda que todo paciente que vaya a ser sometido a una cirugía cardiovascular portador nasal de estafilococo aureus debe recibir aplicaciones de mupirocina con o sin combinación de baño corporal. Es una recomendación fuerte con una moderada evidencia. Y estos pacientes sabemos también que pues obviamente vamos a tener que cubrir, hacer una profilaxis antes del trasplante con vancomicina. Esta profilaxis basada en el riesgo también incluye microorganismos multiresistentes gram negativos. Entonces sobre esto hay una discusión y podríamos dar una charla completa de esto. Ya hay también unas conclusiones, se publicaron en el Clinical Microbiology Infectious del 2014, la colonización por estos patógenos gram negativos multiresistentes antes eran una contraindicación, pero ahora actualmente para el trasplante de corazón específicamente no lo es, y la supervivencia post-trasplante es igual a la de los no colonizados. Todavía hay controversia si la Burkholderia cepacia o la Pseudomonas XDR resistente a todo sea una contraindicación absoluta. Pues hay bastante controversia en eso, pero ya pues no hay estudios en corazón, sobre todo en trasplante pulmonar es donde más hay problema y hay controversia porque ya en este momento ya se permite hacerlo, antes no se permitía hacerlo. Y las recomendaciones de esta guía es que no se recomienda realizar el screening de enterobacterias resistentes a carbapenemasas en escenarios endémicos únicamente cuando hay brotes para tomar las medidas de contacto específico. No se recomienda la decolonización intestinal de pacientes colonizados con una enterobacteria resistente a carbapenems. Si proceden de hospital de tercer o cuarto nivel con alta incidencia de KPC, tomar medidas de aislamiento. Esto es bien clave porque ya lo mencionaron previamente algo en epidemiología y pues en la parte de epidemiología de trasplantes, actualmente la KPC y la resistencia a carbapenémicos en las UCIs en Colombia está casi en el 15%, en algunas zonas más o en algunas zonas menos. En Santander también somos campeones en KPC y ya estamos un poquito más del 20% en las UCIs, entonces hay que tener en cuenta eso cuando nos llegan los pacientes a remisión de trasplante cardíaco, qué vamos a hacer, si los vamos a
a tamizar y qué vamos a hacer si nos sale positivo con este paciente. Entonces, ya mencionaba, la colonización por Burkholderia cepacia sigue siendo contraindicación parcial en trasplante, sobre todo cardiopulmonar. En cuanto ya a profilaxis dirigida específica, el trimetoprim pues, es una herramienta muy útil. Actualmente la recomendación general en las guías para trasplante cardíaco es de dar 6 meses en el posoperatorio y pues nos cubre absolutamente lo que vemos en la lista, nos cubre Pneumocystis jirovecii, listeria, toxoplasma, nocardia, isospora belli, ciclospora y algunos agentes comunes de infecciones urinarias y de tracto gastrointestinal y de tracto respiratorio, entonces pues es bastante útil. En algunos casos no puede recibir el paciente trimetoprim sulfa, el trimetoprim sulfa causa no es inocuo y ustedes lo saben y a veces incluso la profilaxis no la toleran. Entonces pues se recomiendan dos otras alternativas muy difíciles aquí en Colombia como la Dapsona y la Tovacona para Pneumocystis jirovecii, la Dapsona más pirimetamina y pues lo ideal es hacer una prueba de sensibilización si se puede, pero eso hay que tenerlo en cuenta pretrasplante idealmente para evitar problemas ya cuando se haya hecho el trasplante. La mejor dosis no es la de doble poder, sino es solo 80-400 y es la más estudiada. ¿Hasta cuándo? Es una pregunta muy frecuente, ¿hasta cuándo hacer la extensión de la profilaxis del trimetoprim sulfa en el trasplantado? Quienes tienen inducción con un agente antitimoglobulínico, pues se recomienda incluso prolongarlo por 12 meses, pues esto no tiene una evidencia muy fuerte, pues una recomendación de expertos. Si ha habido múltiples rechazos o ese rechazo sostenido y hay una alta inmunosupresión, también extender esa profilaxis, o cuando el paciente también es toxoplasma, el donante positivo y el receptor negativo. Esos serían los casos, los escenarios donde se sirve pronto extender la profilaxis con trimetoprim. En cuanto a citomegalovirus, pues el doctor Cortés ya mencionó muy detalladamente esto, en resumen casi aplica lo mismo para el trasplante cardíaco. En el donante negativo y receptor negativo, pues lo que se recomienda es productos sanguíneos leucorreducidos o negativos para citomegalovirus, y en el donante positivo, receptor negativo, sí dar generalmente el valganciclovir como profiláctico por casi 6 meses para evitar esa enfermedad por citomegalovirus de aparición tardía. En el que es receptor positivo de citomegalovirus, IgG positiva, pues la recomendación casi universal en casi todas las guías es de 100 días, ustedes lo pueden ver acá en la tabla, lo mismo que les señalaba, de acuerdo a si es receptor positivo para citomegalovirus o receptor negativo para citomegalovirus. Es básicamente la extensión porque las dosis son prácticamente lo mismo y las recomendaciones, pues la evidencia es un poco más fuerte pues cuando es donante positivo, receptor negativo, como lo pueden ver en la tabla, y pues cuando es receptor positivo tiene una evidencia 2, pero se hace solamente durante 3 meses. También recomiendan la terapia anticipada, que es otro escenario que generalmente se hace en algunas instituciones en Colombia. Nosotros no la hacemos, nosotros hacemos profilaxis universal, pero también es algo que se puede tener en cuenta si hay disponibilidad de hacer esa carga viral de citomegalovirus de una manera secuencial, como lo exige para hacer una terapia anticipada. Bueno, entonces, en cuanto a aspergilosis, la doctora López ya había mencionado previamente la incidencia de aspergilosis en los trasplantados. En trasplante de corazón esta incidencia es baja, en algunos sitios es un poco más alta, dependiendo del sitio y dependiendo también de las series de casos publicadas, si eran antes de los 95 o después de los 95 sobre todo. La mortalidad es bastante alta, ella también ya lo ha mencionado, y es muy alta si compromete el sistema nervioso central, que es usual en estos pacientes. La presentación es temprana, es más frecuente, aunque también se da de 3 a 6 meses en el trasplante cardíaco, y pues siempre ha habido duda de cuál es el mejor abordaje terapéutico para prevenir esa aspergilosis, con itraconazol, voriconazol, anfotericina nebulizada, caspofungina. Hicimos una revisión sistemática con el doctor Cortés hace 3 años y pues se estudiaron, pues solo 5 estudios comparaban los cohortes, en 4 estudios se utilizaba profilaxis universal,
En un solo estudio se realizaba profilaxis dirigida a los que tenían más riesgos y no existía ningún ensayo clínico controlado. Jorge ya había adelantado algo. Las conclusiones de esta revisión es que se debe hacer según decisión del grupo de trasplante y la incidencia de aspergilosis en su servicio respectivo. La terapia profiláctica dirigida, que es en este momento 2017 es como lo más actualizado que hay y lo que más se está haciendo, debe aplicarse a pacientes con terapia de reemplazo renal, a pacientes con enfermedad por citomegalovirus reciente, al paciente que ha sido necesario hacer un retrasplante cardíaco, casos previos, el número de casos previos en el servicio de aspergilosis. Si tienen un brote de aspergilosis, pues es mejor utilizar una terapia universal para estos pacientes. Eso es básicamente, bueno, y ECMO, cuando el paciente ha estado en ECMO, que ahora cada vez es más frecuente que antes de estar antes de llegar a la mesa quirúrgica a hacerle el trasplante, el paciente ha pasado por el ECMO o por dispositivos de asistencia ventricular. En esos casos de pronto es preferible aplicarle la terapia universal profiláctica. Con cual, pues nosotros llegamos a la conclusión hasta el 2014 que lo que más tenía evidencia de estas series de casos era el itraconazol. Actualmente se puede también utilizar alternativamente con un buen sustento, pues las equinocandinas. ¿Hasta cuándo? Es la otra pregunta. Generalmente se da por 3 meses la profilaxis en estos casos, es lo más estudiado. Entonces, una vez ya revisado de manera rápida todas las profilaxis y todas las medidas y las vacunas que deben aplicarse a estos pacientes, pues debemos esperar lo mejor y prepararnos para lo peor. Este es un paciente, ya específicamente un caso, el primer caso. Yo no había llegado ahí a la institución, me faltaban unos pocos meses para llegar, pero pues este caso es un buen ejemplo para mostrar, un poco triste la verdad, pero es un paciente de 67 años que fue trasplantado por una indicación de una cardiopatía chagásica dilatada en febrero del 2013 y reingresa en abril del 2013 con unos síntomas muy inespecíficos. Uno lee la historia clínica y el paciente llegó con astenia, adinamia, síntomas urinarios, raro que en las historias clínicas anoten que síntomas urinarios. El paciente llegó anémico, leucopénico, unos síntomas respiratorios mínimos, como suele suceder en los pacientes trasplantados, que son pacientes especiales, y uno no debe esperar nunca que el paciente trasplantado tenga los síntomas típicos de una neumonía, ni de una IBU, ni de una infección intestinal específica, porque en esos pacientes los síntomas siempre son muy diferentes. Este paciente lamentablemente falleció y se realizó pues una autopsia que reveló unas IFAs compatibles con Aspergillus en sistema nervioso central. Tenía compromiso previamente de pulmón, no tengo la imagen específicamente, pero también había unos nódulos pulmonares y pues las lesiones cerebrales que mostraba. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de aspergilosis cerebral? Muy alta la mortalidad en estos pacientes, es de más del 90% se menciona, y los únicos artículos donde han mostrado éxito en estos pacientes ha sido a los que se les da el voriconazol debido a su peso molecular, penetra la barrera hematoencefálica, a diferencia de la anfotericina, y se les hace neurocirugía radical. Entonces, es algo que los neurocirujanos a veces dicen, pero ¿cómo va a entrar y le va a quitar parte de eso? Pero los únicos que han sobrevivido son a los que han entrado, les han hecho cirugía y les han removido parte de la lesión. Son los únicos casos anecdóticos que han sobrevivido a una aspergilosis cerebral. En cuanto a recomendaciones de estos hongos invasivos en pacientes trasplantados, siempre recomendamos hacer imágenes de tórax con TAC, nunca conformarse con radiografías, esto es bien importante, si no se van a pasar lesiones pulmonares. Siempre que existan nódulos pulmonares y se sospecha una infección micótica invasiva, debe hacerse también una resonancia cerebral o en su defecto un TAC, incluso seriado, y ahora les voy a mostrar por qué hacerlo seriado. Porque dirán ustedes, ¿por qué le va a hacer si ya tiene una resonancia normal? ¿Para qué le voy a volver a hacer una a los 15 días? Siempre que tenga estos nódulos, siempre biopsia de las lesiones.
Yo realmente vivo decepcionado y me imagino que es la misma sensación de los colegas que se enfrentan a trasplante de órgano sólido. Frustrante ver los pocos resultados que nos ofrece el lavado bronquialveolar y la biopsia transbronquial para intentar diagnosticar la etiología de estos nódulos pulmonares en todos los pacientes inmunosuprimidos. Entonces, lo ideal siempre es hacer rápido esta biopsia de las lesiones, convencer a todo el equipo que ahí está el diagnóstico y de eso depende la vida del paciente, que le hagamos el manejo oportuno para salvarle la vida. Y siempre sospechar los peores oportunistas en los trasplantados y sobre todo, pues obviamente en los hemato-oncológicos. Nunca subestimar lo que uno está viendo el de las lesiones. En cuanto a galactomanano, específicamente para diagnóstico, no es útil si el paciente no está neutropénico, lo vemos todo el tiempo en el escenario de trasplantados o en otros escenarios, y ese antígeno sérico de criptococo, ideal por el lateral flow assay, el LFA, es útil dependiendo de la carga y del número de lesiones y la extensión al sistema nervioso central. De acuerdo a eso, si tiene varios nódulos pulmonares o compromete el sistema nervioso central, eso va a ofrecer una sensibilidad mucho más alta. En cuanto a tratamiento específico para estas lesiones pulmonares específicamente, pues las infecciones por hongos oportunistas invasivos, pues siempre anfotericina oxicolato está contraindicada porque la interacción farmacológica que vemos con el tacrolimus seguro le vamos a causar una falla renal. Por eso recomiendan siempre anfotericina liposomal. Afortunadamente en Colombia pues ya está en el POS desde el año pasado, y además tiene una mejor eficacia comprobada en mucormicosis con menor mortalidad, porque muchas veces tenemos el resultado de patología y no sabemos qué es, no sabemos, el patólogo no nos puede decir, desafortunadamente no nos puede decir exactamente si es un mucor o esto es un aspergillus, y pues además tenemos la ventaja de que podemos subir la dosis. En cuanto a receptor positivo de Chagas, la institución donde yo trabajo, ahorita pues voy a mostrar la estadística, pero hacen bastante trasplante de corazón en pacientes con cardiopatía chagásica. No hay beneficio de dar benzniazol como profilaxis, o sea, y la reactivación post-trasplante generalmente da como miocarditis y se confunde con rechazo. La única forma a veces de hacer el diagnóstico no es ni con PCRs ni con microStroud, ni tampoco pues de alguna forma buscando la parasitemia, pero la única forma es a veces con la biopsia. Y hay que saber interpretar esa biopsia endomiocárdica. A veces da una paniculitis, da nódulos subcutáneos, fiebre y parasitemia. Esa presentación es bastante frecuente y es bien inespecífica y se pasa desapercibido muy fácil. En una institución de referencia en Buenos Aires, 10 de 225 tenían cardiomiopatía chagásica, fueron trasplantados, 6 de 16 de estos casos presentaron la reactivación, 5 tenían afectación cutánea, una miocarditis, todos respondieron bien a benzniazol y el tiempo de presentación promedio de la reactivación del Chagas fue 74 días post-trasplante. Entonces ahora pasemos a un escenario real. Esto es la institución en la Fundación Cardiovascular, es un paciente de 59 años que había sido trasplantado hacía 7 años en Medellín. 7 años, entonces dicen, este señor ya se salvó. Pues no, desafortunadamente este señor llegó con estas lesiones ahí que comprometían incluso el cuerpo calloso, como pueden ver ahí en las imágenes de resonancia, y lamentablemente la evolución de este paciente fue muy mala, el paciente se hernió y el paciente falleció. Se le inició la terapia específica, pero el paciente falleció y se confirmó pues mediante patología, pues ahí se ven los amastigotes, y se logró confirmar que era un Chagas. Este es un paciente trasplantado cardíaco, 9 meses de evolución, este sí me tocó a mí en el año pasado, llegó 9 meses post-trasplante, cardiomiopatía chagásica, llegó con una paresia y una fascia y algo de cefalea, pues un compromiso de pares de cráneos, pares motores craneanos. Acabo de intentar ponerlo para ver si me corre. Y se veía esta lesión grande que podemos ver acá. Entonces es lo típico, ¿no? Uy, cardiomiopatía chagásica. Pensamos de una vez, esto será una infección fúngica, esto será una nocardia, esto será un absceso cerebral, o el espectro es muy, muy amplio.
de estos pacientes, pero este sí fue fácil, la verdad. ¿Por qué? Porque se le hizo una punción lumbar y se vio que tenía tripomastigotes en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, este se hizo el diagnóstico fácil, pues, recibió tratamiento con bisniazol y el paciente evolucionó muy bien. ¿Qué recomiendan los argentinos? Los argentinos, que son campeones en Chagas, recomiendan monitorizar cada 2 semanas con PCR de Chagas o test de Stroud por los primeros 6 meses, mensualmente después de este periodo y semanalmente por 2 meses si se intensifica la inmunosupresión. Entonces, bastante difícil porque en Colombia no tenemos cómo hacer esto y hay un problema peor, que es que la interpretación de una PCR de Chagas en un paciente que ya ha tenido la infección crónica no es tan fácil, porque ese paciente puede tener todavía PCR detectable, y entonces ¿cómo se va a interpretar? ¿Esto será positivo o negativo? Entonces es bien difícil hacerlo y actualmente no tenemos aquí cómo es. Ellos refieren buscar los amastigotes en la lesión de piel o de tejidos, cómo tratarlo pues ya hemos mencionado. No hay recomendación de duración de tratamiento en reactivación de Chagas del sistema nervioso central, lo que recomiendan es extenderlo más de 30 días, 60, 90 días. Y esta es la experiencia de nosotros. Se han realizado 165 trasplantes de corazón en la Fundación Cardiovascular y con indicación de cardiopatía chagásica son 43 pacientes, o sea, 26%. Estos pacientes les gusta trasplantarlos allá porque les va mejor, les va mucho mejor que la primera indicación, que es cardiopatía isquémica. Nosotros no hacemos seguimiento con PCR ni con microStroud, nosotros solo miramos clínicamente el paciente cómo va. Obviamente si se sospecha en algún momento un cuadro febril o algo, pues se le hace la parasitemia, pero pues no es algo que se haga de rutina. Y solo se le han visto 2 reactivaciones, o sea, solo 4,6% de los pacientes han tenido reactivación. Uno realizó una miocarditis, se diagnosticó por una biopsia endomiocárdica, y uno de sistema nervioso central más parasitemia, que fue el que les mostré previamente en el caso. Entonces, otros casos ya de la vida real, ya específicamente, ya solo me quedan 3 minutos. Este paciente, pues, de 32 años, llegó con una lesión, vamos a mostrarla acá a ver si corre, creo que acá corre. Uy, está como lento esto. Perdón porque no puedo acelerar esto desde aquí, desde el computador, me tocaría salirme. Pero pues se ve una lesión pulmonar acá grande, muy extensa, que no sabíamos qué era y de evolución rápida, y el paciente realmente, créanme, casi no tenía síntomas respiratorios este paciente, no se veían otro tipo de lesiones. Esto es lo siguiente, pues la evolución, una diferente, pero no la vamos a mencionar, pero este sí se le hizo lavado broncoalveolar y se encontró un mucor, específicamente un Rhizopus, crece así rapidísimo, se puede hacer fácil, entonces este lo pudimos hacer, se confirmó el mucor, y se hizo la resección y tocó resecarle todo el pulmón al paciente y de manera rápida, y afortunadamente pues de la pieza quirúrgica se ve como tal las estructuras y el paciente sobrevivió sin pulmón, pues fue algo radical en una persona joven, vive en Cartagena, tiene 5 hijos y todos son de diferente mamá, entonces este señor tocaba cuidarlo. O sea, este señor tenía 5 hijos, había que cuidarlo y hacerle todo rápido, entonces obviamente a él había que cuidarlo mucho. Acá pueden ver ustedes, cuando uno reseca, pues todo el pulmón se llena absolutamente de líquido y a veces de aire. Tuvo también recaída porque en el muñón alcanzó otra vez a crecer, hubo fuga, entonces decíamos, ¿será que es que sigue creciendo ahí el hongo, precisamente ahí en el muñón donde se cortó? Nos tocó extender la terapia, uno a veces no sabe por cuánto tiempo y no hay ninguna guía que diga cuánto tiempo hay que darle tratamiento para un mucor en trasplante. Este otro caso es un paciente también joven, este paciente tiene 40 años, trasplante cardíaco de más de 1 año de evolución y llega con estas lesiones pulmonares, unos síntomas inespecíficos, un compromiso multilobar bastante amplio, lo pueden ver acá en diferentes cortes, y se le hace una resonancia cerebral concomitante, pues como yo sí creo que siempre hay que hacerle imágenes y es lo que recomiendo, siempre hay que hacerle, siempre que vean lesiones pulmonares en trasplante cardíaco, siempre deben hacerle una resonancia cerebral para ver si no hay nada ahí, y este paciente pues quedamos tranquilos porque no había nada en sistema nervioso central en ese momento.
El paciente le hicimos toda la batería de exámenes para tratar de determinar qué era, se le hizo un TAC de control unos días después y esas lesiones se veían que estaban cavitando, dándole antibiótico amplio espectro, antifúngico, no teníamos ni idea, no crecía nada el lavado broncoalveolar, la típica biopsia transbronquial no nos sirvió. Estos veíamos que cavitaron las lesiones y pues nos dio por hacer una resonancia de control en este paciente. Y oh sorpresa, miren lo que vemos en este paciente con una resonancia previa 16 días atrás. Ya con eso yo ya les dije a ellos, por favor, urgente, lo que debimos haber hecho desde un principio, váyanse a la lesión ya. Y pues se hizo la resección del lóbulo superior derecho y pudimos ver por fin el agente etiológico, una nocardia, que pudimos ver acá, y pues nocardia, y uno dice, bueno, tenemos el diagnóstico, pero ahora ¿cómo vamos a manejar esta nocardia? Primero, nocardia no solo hay una, nocardias son varias, ¿no? Ustedes saben, hay nocardia asteroide, farcinica, nova, brasilensis. Aquí en Colombia la etiología pues no se sabe bien y pues a veces no logramos ser tan finos y saber cuál es. Y dependiendo de la especie pues vamos a tener diferente sensibilidad a los diferentes antibióticos, de resaltar que el linezolid le pega a todas las especies de nocardia, entonces es una alternativa. Ustedes saben, no, nocardia, uno siempre lo piensa, nocardia, trimetropin sulfa, nocardia y trimetropin sulfa, listo. Entonces el problema es que trimetropin sulfa con tacrolimus siempre falla renal. Mi experiencia, 2 de 2. Siempre les indujimos falla renal si nos poníamos a dar dosis altas de trimetropin en estos pacientes, porque la terapia de una nocardia en un paciente inmunocomprometido con diseminación, como en este caso a sistema nervioso central, siempre implica dar biterapia, entonces toca dar 2 agentes los primeros meses y luego 1 año de tratamiento, entonces es bien difícil. Ese paciente que les comenté, dimos biterapia, hizo la falla renal con el trimetropin sulfa, le dábamos también el carbapenémico, nos tocó quitar el trimetropin sulfa, dimos linezolid, luego hizo una toxicidad hematológica severísima por el linezolid, ese paciente nos tocó dejarlo 1 año con carbapenémico para tratarle eso, 1 año completo. El otro paciente también nos hizo falla renal, no lo presento acá, pero también nos hizo falla renal con trimetropin, afortunadamente en este momento ya lleva 6 meses y no ha desfallecido con el linezolid, esperemos que todavía no lo haga porque ya ha completado 6 meses. Pues quería mostrar básicamente estos casos para mostrar de oportunismo en trasplante cardíaco. Muchas gracias de nuevo por la invitación aquí a la Shave, muy amables.